los audios publicados ahí, con todos los trabajos, todo va a seguir estando. Y va a seguir la comunicación entre la cátedra y ustedes a través de ese medio, así comunicados. La nota la carga en el S12, ¿no? Claro. La nota se publica por esa vía. ¿El 12? Sí. Es el 12, ¿no? El jueves. El mismo día que van a hacer la presentación. Exacto. No antes. Lo de Claro. Hubo algunos exámenes que se desarrollaron bien. La verdad que es muy meritorio que hayan desarrollado en los contextos que estamos viviendo, ¿no? Porque yo vi, estaba difícil la respuesta, Se preguntó mucho de las primeras clases, el culto a los puntos fue un tema que se dio la doctora Resec, la primera clase que vino. Yo pensé que eso nos iba a recordar, Para mí eso es una de las unidades más fáciles para Sí, para mí la unidad 6 para arriba. Hubo gente que contestó eso. Pero me pareció que iba a ser difícil, porque fueron temas que estaban muy lejos en el tiempo. Bueno, arrancamos entonces. Hoy vamos a estudiar el concepto de obligación. Obligatorio. Ustedes vieron que los derechos, las potestades, los poderes de los sujetos pueden ser de variada naturaleza. Puede ser de naturaleza patrimonial o puede ser de naturaleza extrapatrimonial, según que los objetos sobre los cuales se ejercen las potestades estén o no dentro del patrimonio. Ustedes vieron en el gráfico que les di que se bifurcan los derechos entre derechos patrimoniales y derechos extrapatrimoniales. Son extrapatrimoniales las potestades de familia, los derechos sobre la persona de uno, y son patrimoniales los derechos reales que ustedes vieron y los derechos personales sobre otras personas. Esos son patrimoniales. Entre los derechos patrimoniales ustedes ya vieron los derechos reales. A ver si ustedes, algunos se acuerdan, ¿qué es un derecho real? ¿Y por qué se llama real el derecho? ¿Es sobre el derecho hacia la cosa? Sí, derecho sobre cosas. Claro, sobre real es derivado de res. Real es derivado de res. Muy bien, pero además de los derechos sobre objetos, sobre res, sobre cosas, están los derechos sobre otras personas. Otras personas que uno los coloca en posición de deudor. Va a haber una relación entre acreedor y deudor. Derechos personales son los que tienen por objeto el comportamiento, la conducta de otra persona. Estos derechos personales tienen por objeto conductas debidas por otras personas. Derechos sobre personas que quedaron obligadas, llamados también obligaciones. Estos derechos personales se llaman obligaciones. ¿Por qué? Porque derecho personal es una antigua denominación, derecho personal. Ya en el periodo posclásico, los romanos hablaban de obligaciones, que consisten en vínculos entre distintas personas. La palabra obligación, en sentido vulgar, refiere a muchos significados y compromisos. Hay obligaciones morales, hay obligaciones religiosas, hay obligaciones sociales, hay obligaciones de familia, hay obligaciones de amistad, hay
hay obligaciones de estudiantes, de trabajador, de socio en una sociedad. La palabra obligación tiene un sentido muy amplio, pero en todos estos sentidos difiere del sentido jurídico de obligación. La palabra obligación en sentido jurídico tiene un componente que no tiene la palabra obligación en sentido vulgar. En sentido jurídico, la palabra obligación tiene un elemento que, además de tener un vínculo, está protegido por una actio. La obligación en sentido jurídico está protegida por una actio. Esa presencia de la actio separa, distingue la obligación jurídica de la obligación en sentido coloquial, en sentido vulgar, de la obligación religiosa, la obligación moral, la obligación ética, la obligación política, social. En todos esos significados de la obligación carece el elemento de la actio. La actio aparece solo en la obligación jurídica. Para refrescar un poco conocimientos, ¿recuerdan ustedes qué es la actio? ¿De qué hablamos cuando hablamos de una actio? ¿Qué estamos diciendo? Actio es acción. ¿Qué es la acción? Para refrescar, porque van a ver que la presencia de esta actio, la presencia de esta acción, hace que la obligación sea jurídica. Porque vos podés ir a reclamar la justicia. Claro, el poder de reclamar en juicio lo que se nos debe. Eso es la idea de la actio. Con lo cual, el acreedor de un vínculo obligatorio persigue lo que se le debe a través de un actio, lo persigue en juicio y están obligados a cumplirle. Vamos a ver si tengo. Hay un acreedor y un deudor. Hay un acreedor y un deudor. Esto es una obligación. El deudor tiene una deuda, que ya vamos a ver qué es la deuda. Vamos a ver cuál es el objeto de la deuda. Vamos a ver. Yo para ponerle preliminarmente sobre la estructura de la obligación. El acreedor, a su vez, tiene un crédito. Ya vamos a ver qué es tener un crédito. Ya lo vamos a ver. Y el deudor, respecto del acreedor, tiene una responsabilidad. Una responsabilidad. Ya vamos a ver estos componentes de qué se trata, sin apuro. Descomponiendo la palabra obligación, tenemos obligatio. Quiere decir enfrente, opuesto, fuera del sujeto. Cuando vemos objeto, que vimos que el prefijo o quiere decir hay algo enfrente. Y ligatio quiere decir ligamen. Enfrente hay un ligamen. Enfrente hay algo que me ata. Hay algo que me tiene amarrado enfrente. Y esta es la idea de la palabra obligatio. O quiere decir enfrente, ligatio quiere decir ligamen, atadura, amarramiento. Enfrente de la persona hay un vínculo que le amarra, una atadura.
tener enfrente a alguien a quien se le debe algo. Tener enfrente a alguien a quien se le debe algo. Esa es la obligación. Tener enfrente a alguien a que se le debe algo. El obligado va a ser el deudor. El deudor tiene la deuda. Y ya vamos a ver qué es eso. Pero, ¿o entonces? O quiere decir enfrente. Enfrente. Fuera del sujeto. Opuesto al sujeto. El deudor enfrente tiene un acreedor, tiene un amarramiento, tiene una atadura, hay algo que lo tiene amarrado. La palabra ligatio, o ligatio, de donde surge obligatio, ligatio deriva de ligare, es un verbo. Ligare es un verbo latino, el verbo ligare, está ligado. Y del verbo salió el sustantivo ligatio. Ligatio es un sustantivo, un objeto, un sustantivo, ligatio. Del verbo estar ligado, estar vinculado, estar amarrado, sale al sustantivo ligatio. Y al ligatio se le agrega el prefijo o y quiere decir tener enfrente a alguien a que se le debe algo. Obligatio, entonces, atadura entre dos personas. ¿Quiénes son esas dos personas? ¿Cómo se llaman las dos personas que están atadas en esta ligatio, en este ligamen, en este amarramiento? ¿Cómo se llaman las personas? Acreedor y deudor. Acreedor y deudor. En Roma se llama... Claro, en Roma se llamaba así, como bien dice Oriana. Oriana. Debitor. Debitor quiere decir haber. De quiere decir sin, sin, no tiene los bienes. Lo que tiene es de otro. No tiene los bienes, lo que tiene es de otro. Debitor es sin bienes, lo que tiene es de otro. Debitor, derivado de debere. Debere que deriva de habere. Debere. A de habere se le suprime el a, queda debere. Tener algo ajeno. El deudor es quien tiene algo ajeno. El deudor tiene un deber jurídico. Debe una conducta. Tiene él en su patrimonio algo que no le pertenece y que debe entregárselo a otra persona. La otra persona es el acreedor, que se llama creditor. Como bien dijo Oriana, son las palabras latinas. Creditor, de donde evoluciona crédito. Y la palabra crédito se divide en el prefijo cre y la raíz dito. Y crédito, significa creo que esto de crees deriva de creo que daré algo. Creo que dará algo. El creditor es el que cree, el que pone confianza, el que crea, el que da crédito, cree que otro dará algo para él. Cree que el deudor le pagará. El creditor es el que cree que el deudor le pagará. Creditor deriva de creer, el que cree, el que tiene confianza en el otro, el que pone confianza, que pone crédito. Cree que el deudor hará lo debido.
lo debido. Lo debido es cumplir con la deuda. Y todo esto se da, disculpen que no se ven mucho las letras, ¿no? No, se ven un poquito, se ven un poquito. Todo esto se ve, se da en tanto de vínculo, porque fíjense que entre acreedor y deudor hay algo en el medio, que es un vínculo. Ese vínculo es una palabra derivada de vínculas, cadenas. Vínculo entre dos personas, atadura, amarra, sí, ¿Puede ser lo mismo como nectere? ¿Eh? Nectere al vínculo, como se llama. Puede ser. Está bien así. En realidad la palabra vínculo deriva de vindicere. Vindicere, que es vincha, deriva de vincha, de estar amarrado, estar sujeto. Vindicere estar atado. De vincha, deriva de vincha, de tener una sujeción. Y este vínculo, que es el de estar atado, es el que permite que entre los dos medie una actio, entre acreedor y deudor media una actio. Ya vamos a ver cómo juega la actio. Y este vínculo, este ligamen, esta obligatio, cómo se suelta, cómo se deshace a través de un soltarse. Es cuando el ligamen se suelta. Y soltarse se llama en latín solvere. De ahí lo de resolver, disolver, es soltar lo que está amarrado. Solvere quiere decir soltar lo que está amarrado. Estas son palabras latinas. De ahí viene resolver, resolución, solución. Significa soltarse de una atadura. Muy bien. El objeto de toda obligación no es una cosa como en los derechos reales. El objeto de toda obligación es una conducta debida por el deudor. Siempre es eso. ¿Cómo? Es el cumplimiento. Claro. En realidad es la promesa del cumplimiento. El objeto es la promesa, porque cuando se cumple, se suelta, se disuelve, se extingue la obligación. Y ya lo vamos a ver en causas de extinción de las obligaciones. Es una unidad temática que trata solo de la extinción de la obligación. El cumplimiento es el pago. Mientras está la obligación, hay una promesa de cumplir. Está en estado de promesa, estado de expectativa. Sí, Oriana. Puede ser igualmente que no se disuelva del todo realizando el pago, sino que hay que hacerlo mediante una especie de tradición. Claro, eso lo vamos a estudiar cuando estudiemos el pago, que creo que es la unidad 10. Estamos en la unidad 9. No, es la unidad 12. Vamos a estudiar el pago. Extinción de las obligaciones. La unidad 10 son fuentes de las obligaciones. Son las causas que crean a la obligación. La unidad siguiente a esta. Causas que crean la obligación. El pago extingue la obligación. Lo van a ver en la unidad 12. Profe, para cerrar el concepto anterior, había dicho que la obligación se suelta y empezó la aplicación de disolver, pero luego, ¿cuándo se suelta la obligación? Cuando se extingue la obligación. Pero eso lo vamos a ver cuando estudiemos extinción de las obligaciones. Van a ver que se extingue no de una sola manera. Hay muchas formas de extinguir una obligación. Pago, transacción, novación, confusión, pacto de no reclamar, perdón de la deuda. Hay muchas formas de extinguir la obligación. Lo vamos a ver en su momento. Yo los quiero poner
en el manejo de los términos que guían estas unidades temáticas de la obligación. La idea de acreedor, deudor, vínculo. Vínculo es vincha colocada. Vincha colocada. Es una vincha colocada, quiere decir vínculo. Profe, ¿puede repetir el objeto de toda obligación? El objeto de toda obligación no es una cosa, no es una red, no es una red. El objeto de toda obligación es un acto jurídico. Cuando ustedes estudiaron el acto jurídico, el objeto de una obligación es un acto jurídico. Un acto jurídico al cual uno está constreñido y el otro está facultado a exigir. Ya vamos a ver, es otra palabra que juega acá, constreñir. Constreñir quiere decir estar atado, atar junto a. Con quiere decir junto a. Treñir quiere decir atar. Constreñir es atar junto a. El objeto de la obligación es un acto al cual uno está facultado a exigir y el otro está constreñido a cumplir. El acto debido, la conducta debida, siempre la obligación, el objeto es una conducta del deudor. La conducta del deudor puede ser un dar, un suministrar, un permitir, un facilitar, un omitir, un prestar algo. Eso, el acto debido siempre tendrá una conducta como objeto. El acto es una conducta debida, siempre es así. La deuda es una conducta, la deuda es un acto, una conducta debida. Van a ver que en Roma antigua, esto un poco yendo a los antecedentes de la obligatio, en Roma antigua se conoció una forma primitiva de obligarse, que se llamó nexum. Nexum. Una forma primitiva de obligarse se llamó nexum. Fue un acto muy ritual que se practicaba mediante el rito del cobre y la balanza, en el cual, en este acto ritual del cobre y la balanza, el deudor autovendía su persona, su cuerpo, en garantía del cumplimiento del pago de una deuda. En garantía del cumplimiento de una deuda. Autovendía. Ahí vamos. Termino con la idea y después vamos al ejemplo. Él no pagaba la deuda, el deudor fuera esclavo. Claro. Él no pagaba la deuda, el acreedor lo aprendía, lo agarraba. Manos inertio, manos encima, lo agarraba, se lo quedaba, lo sometía a esclavitud y podía hacerlo trabajar como quisiera y cobrarse con el fruto de su trabajo o venderlo como esclavo. Esa era la idea del nexum. El nexum. Ponía su libertad en garantía. Claro. Más que su libertad ponía su cuerpo. Por eso era un derecho personal. Un derecho que se respondía con el cuerpo, con la persona. No era un derecho real que se ejercía sobre una cosa. Era un derecho personal porque se ejercía sobre la persona del deudor. Esto en algún momento va a cambiar. Los romanos mismos vieron el cambio revolucionario. El deudor en el nexum se autovendía como garantía de su deuda. Daba a su persona, a su propia persona, como prenda de cumplimiento de su deuda. El acto se llevaba más o menos de esta manera. El acreedor, en presencia del deudor, de 5 testigos, y el librepens sostenía una balanza, y el acreedor golpeaba la balanza con unos trozos de cobre
que significaba el valor que el acreedor entregaba al deudor. Golpeaba con cobre y producía palabras rituales y sacramentales, palabras ciertas y sagradas, vindicando la deuda, vindicando la conducta debida por el deudor. Golpeaba con presencia, sin testigos, el acto era todo oral, no había documentos, no había papeles escritos, todavía no se usaba la escrituralidad. El librepén, que era un funcionario del Estado, sostenía la balanza, el acreedor golpeaba con trozos de cobre y vindicaba, exigía la promesa de una deuda. El deudor, en presencia del testigo, producía su nuncupatio, su declaración, autovendiéndose. Decía de manera cierta, solemne y sagrada que daba su cuerpo en garantía. Si no pagaba, quedaba adicto, quedaba esclavo del acreedor, para que el acreedor se cobre con el cuerpo. Eso era el nexum. Nexum quiere decir también, esto está vinculado uno y otro, están anexados uno al otro, están anexados. Y este vínculo de nexum era indisoluble, no podía soldarse si el deudor no pagaba la deuda. Y si no pagaba la deuda, quedaba adicto. Y el acreedor echaba manus iniectio, manos encima, y lo aprendía y lo sometía a esclavitud. Esto le daba nombre al instituto de estos derechos personales, porque la deuda quedaba afectada con la garantía de la persona. Y el acreedor tenía un derecho no sobre el acto solamente, sino sobre la persona del deudor. De ahí que al lado de los derechos reales que ya vimos, que eran sobre cosas, estaban los derechos personales, derechos sobre la persona, que si no paga, quedaba afectado su cuerpo. Muy bien. En realidad, esta obligación es una relación de sometimiento, una relación de dominación, de sujeción de uno sobre el otro. No es una relación simétrica, es una relación donde hay un dominador y un dominado. Y el dominado debe satisfacer al dominador en los términos de la obligación creada. Muy bien. Sí, ¿Se puede decir que es una relación de poder? Es una relación de poder, sí, por supuesto. Poder jurídico, como el dominio era un poder jurídico sobre la cosa. La mano es un poder jurídico sobre las cosas. La patria potestad es un poder jurídico sobre los hijos. El mancipio un poder jurídico sobre los clientes. El pater romano tenía relaciones de poder con todo. Lo que estaba en la familia estaba sujeta a su relación de poder. El sui iuris tenía dominación sobre el alien iuris, sobre el adrogado, sobre el adoptado, sobre todo tenía esa relación de poder. La relación de poder era inherente al ser humano en Roma. No sé si eso, si bien cambió mucho, pero los sociólogos que hablan de relaciones de poder dicen que todas las relaciones son relaciones de poder y que hay relaciones de poder en el interior de uno mismo. Pero bueno, buscando definiciones de obligatio, buscando definiciones en el corpus iuris, podemos encontrar una definición que está puesta en las institutas de Justiniano, se le atribuye a Justiniano, que dice, esto se la leo: obligatio es el vínculo jurídico que nos constriñe en la necesidad
de tener que pagar alguna cosa según el ius de nuestras cívicas, nuestra ciudad. Estar constreñido a pagar algo, esa es la idea, estar constreñido, atado a pagar algo. En Roma se da mayor relevancia al aspecto pasivo de la obligación. ¿Qué es el aspecto pasivo? La deuda más que el crédito. ¿Por qué es eso? Porque la deuda a cargo del deudor es el elemento dinámico de la obligación. Es lo que se espera que se haga en la obligación. El único que puede actuar en una obligación es el deudor. ¿Cómo? Cumpliendo la deuda. Mientras tanto, el acreedor no hace nada. El acreedor espera. El acreedor está en latencia. No hace nada, no actúa. El que actúa, claro. Se me fue la palabra. La obligación de que, no sé la palabra, la tenía recién, que lo obliga a pagar, no existe la... En la obligación van a ver luego que hay dos momentos. Un momento donde el deudor promete hacer algo. Y un segundo momento es que si no cumple la promesa, ahí la acción la recobra el acreedor y puede exigir responsabilidad. Claro, eso. En un segundo momento, pero en el primer instante, el único que puede actuar haciendo algo es el deudor. Por eso a estos derechos personales se les llamó obligación, porque la obligación pesa sobre el deudor, no sobre el acreedor. Y el deudor es el único que puede actuar, el que se espera que actúe. Igualmente, en el primer momento, en realidad, que tiene que llegar a cabo la instancia de actuar es el actor, que, digamos, para que tenga la potestad de ser actor. No se le pagó, claro. Mira. Claro, o sea, si no accionó y no tuvo la intención de accionar, o sea, el que primero, digamos, lleva a buscar la obligación, digamos, en sí, es el actor. El actor hizo nacer la deuda, hizo nacer, pero la obligación cuando quedó constituida como un débito que solamente se puede esperar acción del deudor, en el sentido de soltarse. Cuando está amarrado, cuando está ligado, lo único que se puede hacer es soltarse. Y para soltarse, el que tiene que actuar es el deudor. Por eso, a partir de la labor del deudor, se le puso nombre al instituto. Se le puso nombre de obligación, porque los romanos daban preferencia, primacía al factor dinámico que tenía a cargo el deudor. El acreedor, mientras estaba la obligación, el acreedor no hacía nada. Ahora bien, esa promesa que tenía el deudor de cumplir no se cumplía, ahora toda la carga, el onus, la carga de la actividad del deudor pasaba al acreedor, y el acreedor se empoderaba del actio y con actio lo perseguía al deudor. En una segunda fase, que ya vamos a ver esas dos fases. No sé si me explico. Lo que se refiere es quién inicia la actio para que le paguen. O sea, es lo que el acreedor es el que inicia. Claro. El reclamo de que no me pagaron. Claro, pero cuando venció el plazo que tenía el deudor para actuar, cuando el deudor no actuó, recién ahí el acreedor puede actuar, no antes. Sí. Cuando está la deuda y hay un plazo, el acreedor no puede hacer nada, tiene que esperar. Claro, el deudor después de que no se cumplió con ese plazo. Claro, ahí el onus, se llama el onus, la carga de la labor jurídica se desplaza
del hacer a cargo del deudor al hacer a cargo del acreedor que debe llevar adelante la acción reclamatoria. Esto lo vamos a ver ahora en dos momentos que tiene la obligación que los romanos distinguían: la etapa de deuda y la etapa de responsabilidad, que son dos etapas diferentes, son dos fases del instituto: la fase de deuda y la fase de responsabilidad. La deuda es lo que está primero y la responsabilidad se desata con el incumplimiento de la deuda. Esto lo vamos a ver. Bueno, yo les decía que el deudor se puede desamarrar, se puede soltar solamente actuando. No hay otra manera de soltar al deudor si no es actuando, cumpliendo con la deuda prometida. Bueno, ahí vamos. La responsabilidad que vemos acá en el libro y la deuda son cosas distintas. Para los romanos, responsabilidad y deuda son cosas distintas. ¿Por qué? Porque la deuda es la promesa de cumplir con una obligación. La promesa de cumplir: te debo 100, te prometo pagarlos. Es la promesa de cumplir, la deuda. La responsabilidad, por el contrario, es la consecuencia que le sigue al incumplimiento de la deuda. Son cosas diferentes, están separadas. La responsabilidad es la consecuencia que se sigue frente al incumplimiento de la deuda. Con lo cual, la responsabilidad es lo que hace el actor cuando ejerce la acción. El actor que ejerce la acción. Eso pertenece a la fase de la responsabilidad. Son fases sucesivas de una misma estructura, de un mismo fenómeno. Son fases sucesivas, pero no son las mismas realidades, no son las mismas conductas. La deuda es un acto del deudor a favor del acreedor y la responsabilidad es una acción del acreedor sobre la persona del deudor. Los protagonistas de la deuda y la responsabilidad son distintos. Uno es la labor del deudor y otro es la labor del acreedor. Muy bien. Para crear la responsabilidad se celebraba el nexum. El nexum era la celebración de la obligación y donde el deudor se autovendía su cuerpo en garantía del pago de la deuda. Para tener por soltada esa obligación nacida por nexum, había que crear una figura inversa que se llamaba aceptilatio. Aceptilatio era lo inverso al nexum. Era cuando, en presencia del libre pens, se golpeaba nuevamente la balanza con los trozos de cobre y ahí se declaraba que el deudor estaba liberado de la deuda, que el acreedor ya estaba satisfecho. El acreedor estaba satisfecho con la prestación debida entregada por el deudor y quedaba disuelto el vínculo. Se soltaba nuevamente el solvere. También se llamaba solutio, esto de la aceptilatio. Era la solutio. ¿Puede ser liberar también? El efecto es liberar. El efecto es liberar de responsabilidad al deudor. Esto sería una fase tercera después de la responsabilidad.
La responsabilidad era cuando el acreedor accionaba contra el deudor, y si cuando el deudor accionaba contra el deudor pagaba tardíamente, producía esta liberación de deuda. Se liberaba, se soltaba el ligamento. Sí, ahí Mariana me quería decir algo. El nexum era después de que no se cumplía el plazo. El nexum era la creación del vínculo, el anudamiento, el anexar a dos partes, con la promesa que hacía el deudor de pagar y la responsabilidad de que si no pagaba dejaba sujeto su cuerpo en garantía, en prenda de pago. Yo también yo pensé que el nexum era lo que se creaba cuando se vencía el plazo y No. El nexum, para crear lo que el nexum crea el vínculo obligatorio. Esto tiene que ver con algo que vamos a ver luego y que por ahí viene la conclusión de ustedes que habrán leído algo. Van a ver que las condenas penales a los vencidos se repactaban con nexo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Cuando había una persona que resistía un castigo penal, una pena, era condenado a pagar, por ejemplo, 100, y esa condena se repactaba con un nexo. Ahí el nexo era posterior a la deuda, porque la deuda venía en una condena penal y se repactaba con un nexo para dar garantía de que se iba a pagar esa condena. Esto lo vamos a ver más adelante. ¿De qué palabra viene nexum? El nexum es de estar ligado, no sé qué significará. Nexo es anexar, estar adosado una cosa a la otra. Estar adosado una cosa a la otra. Adosado porque este vínculo crea una adición. El sujeto anexo está adicto, es una adición. El sujeto está adicto y adicto los romanos llamaban a la esclavitud. La palabra esclavitud fue una palabra latina. La palabra esclavo es una palabra que se crea en la Edad Media, cuando son sometidos a esclavitud los eslavos del este, los de que son europeos del este, se los sometía a esclavitud y ahí se llama esclavitud en la Edad Media. Los romanos llamaban adictos, a los esclavos eran adictos, estaban adicionados, anexados, estaban en nexus con el domino, con el dueño. La relación era de adicción y no de esclavitud. Esto es así. Por un convencionalismo se llama esclavitud como a la cuestión latina, pero la palabra esclavo deriva de la Edad Media, cuando los eslavos del este eran sujetos a esclavitud en la Edad Media, por los europeos del centro. A los polacos. Todos los de ese sector. Bueno, entonces, los elementos de la obligación. La obligación vemos que es una estructura de la obligación. Una estructura donde hay un deudor, un acreedor, el deudor tiene una deuda, el acreedor tiene un crédito y el deudor tiene una responsabilidad frente al acreedor. Y esta estructura tiene elementos. Los elementos son los sujetos, el vínculo y el objeto. Los sujetos de la obligación. ¿Quiénes son los sujetos de la obligación? Claro, acreedor y deudor. Uno es el sujeto activo. Activo se llama al que domina la relación. ¿Quién es el que domina la relación? El acreedor. Y el sujeto pasivo, el dominado por la relación, el deudor. Lógicamente que acreedor y deudor pueden ser varios en ambos lados. Puede haber varios acreedores, puede haber varios
No importa. Un pater de familia sui juris con mucho patrimonio podía quedar anexado a una deuda. Y si no la pagaba, por más sui juris que fuere, el pater de familia quedaba bajo la mano ineptio del acreedor. Podía ser aprendido por el acreedor. Era una de las causas de caída en esclavitud. Una de las causas de la caída en esclavitud era no cumplir las deudas. No cumplir las deudas era la causa de esclavitud. Bueno, entonces pueden ser varios los acreedores y los deudores. Sujeto simple o sujeto plural. Sujeto simple o sujeto plural. Sujeto simple, un solo acreedor, un solo deudor. Sujeto plural, varios acreedores, varios deudores. Otro elemento es el vínculo. Sí. ¿Por qué la parte tiene que ser diferente persona? A ver, no le... ¿Por qué Clara debe ser distinta? Es obvio que tiene que ser distinto a acreedores y deudores. Claro, porque son dos polos de una misma relación. Ahí habla de la Pero ¿por qué confusión. lo aclara? Porque hacen los distintos elementos de la relación. Claro, pero el libro hace aclaración de que uno puede caer en su propia obligación, por eso ahí se refiere a esa Claro, hay un acreedor y un deudor. Y de pronto, si uno hereda al acreedor, se confunde la persona del acreedor y deudor en uno mismo. Usted es acreedora de su compañera, pero la hereda y después el mismo crédito y deuda se confunden en usted. Puede ser la misma persona, un acreedor y deudor. En ese caso será una causa de extinción de la deuda. No sé si me explico. Me he complicado. Eso Pero no puede es más fácil ser tomar la el persona inicio. de la deuda, ahí digamos está la extinción de la deuda, pero no entiendo por qué la deuda justamente Por ahí, porque, claro, por ejemplo, yo le tengo un préstamo a mi viejo se muere y el préstamo pasa a ser mío. Y ahí es cuando yo tengo la obligación y la deuda para mí mismo y a ese mismo Muy bien, Tomás. Muy bien. Montero no es difícil. Está muy bien así. Claro, por lo general son personas distintas, pero puede darse el caso que se confundan. Confundan es junto a fundirse, se fusionan uno con el otro. Puede fusionarse uno con el otro. Y en ese caso se extingue porque no puede ser deudor y acreedor de sí mismo. Claro, ya estamos viendo causas de extinción de las obligaciones. Eso se llama confusión, que se fusionan ambas figuras. Bueno, entonces otro elemento de la obligación es el vínculo. El vínculo es la relación de constreñimiento que se concreta en la existencia de una actio. Este elemento, el constreñimiento, estar atado, y se está atado porque el acreedor tiene actio para ejercer esa dominación. Ese constreñimiento dotado de actio, le da carácter jurídico a la obligación. Esto ya lo hemos dicho, lo repetimos. El constreñimiento dotado de actio le da carácter jurídico a la obligación. Y por eso es una obligación legal, es una obligación jurídica, no una obligación de amistad, una obligación social, una obligación religiosa, que no tienen actio. ¿Podría definir de vuelta el constreñimiento? Constreñimiento es una palabra, a ver, Constreñimiento era de ligar. ¿cómo? Cons es junto a. Cons quiere decir junto a. Y treñir, atar. Atar. Entre dos, junto a otro, hay una atadura. Junto a otro, hay una atadura.
Constreñir es una palabra que la van a ver siempre en materia de obligaciones. Junto a otro hay una atadura. Ya van a ver que cuando proyectemos la definición de obligación, el nudo es constreñir. El nudo de la obligación es el constreñimiento. Ya lo vamos a ver. ¿Qué dice abajo de Constreñir, atar. Constreñir. Junto a otro, ahí está atado. Bueno, entonces, que haya actio le da la existencia de responsabilidad. Hay responsabilidad porque hay actio. Si no hay actio, no hay responsabilidad. Vimos que la obligación tiene dos fases: deuda y responsabilidad. La deuda puede existir en una obligación moral, en una obligación religiosa, deber un rito, deber una conducta, deber un agradecimiento a un amigo, pero la responsabilidad le da acto al acreedor para exigir el cumplimiento compulsivo de esa deuda. La responsabilidad, la actio, solo aparece en la obligación jurídica, no en otra obligación cualquiera. La obligación jurídica es la única que tiene responsabilidad, y la responsabilidad la tiene porque está la presencia de la actio. Son elementos que son consustanciales, uno con el otro. Muy bien, eso es, vimos sujeto, vínculo, ahora vemos objeto de la obligación. El objeto de la obligación es la prestación a cargo del deudor. El débito, lo debido, la actividad a cargo del deudor. La actividad a cargo del deudor. Lo que vimos antes, el factor dinámico de la obligación. Lo que debe hacer el deudor para que la obligación no pase a la fase de responsabilidad. Para que se extinga pronto la obligación, para que dure poco, para solverse, para soltarse, el deudor debe actuar, debe cumplir lo debido, la prestación debida. La carga de actuar pesa sobre el deudor. Y esa carga de actuar puede tener tres contenidos. Puede ser un dare, que quiere decir dar. Puede ser un facere, que quiere decir hacer. O puede ser un prestare, que es un prestar. Son los tres contenidos posibles que puede representar la conducta del deudor, la deuda, que puede asumir las tres formas que puede asumir la deuda: o un dar, o un hacer, o un prestar. Tres modos que puede asumir la deuda. ¿Qué es un dar? Dar algo es transmitir el dominio de algo u otro derecho real, transmitir el dominio. El deudor que debe 100 pesos le debe entregar los 100 pesos en propiedad al acreedor, obligación de dar suma de dinero, ustedes van a ver en algún momento, dar suma de dinero transmitiendo el dominio, o de dar cosas ciertas, le entrego un caballo, le entrego un carro en propiedad, transmito el dominio, entrego en propiedad. Obligación de dar cosas ciertas, entregar un pago en moneda extranjera. En nuestro derecho no es dar suma de dinero, es dar cosas ciertas. Algo material. Una deuda, claro, entregar un pago en divisas, un pago en dólares, no es dar suma de dinero, es dar cantidad de cosas, es dar cosas ciertas. Hay algunas normas que son diferentes entre las que
rigen la obligación de dar suma de dinero y las obligaciones de dar cosas ciertas. Hay algunas normas que difieren en nuestro derecho. Nuestro derecho de entregar la propiedad de divisas no es deuda de dinero, es deuda de cosas. Sí. Y bueno, el transmitir el dominio de algo es la obligación. O puede ser un facere, un hacer. Es toda actividad del deudor que no consista en entregar cosas. Toda actividad del deudor que no consista en entregar cosas. Por ejemplo, el deudor se compromete a pintar un cuadro, se compromete a hacer una escultura, se compromete a levantar un edificio. Lo principal es la obra, no la transmisión del dominio de esa cosa. Yo creo que la abstención también, ¿no? La abstención. La abstención también, sí, la abstención también. Una abstención es un hacer omitiendo, omitir. Se puede hacer haciendo u omitiendo. Entonces, ¿cómo se define el Por ejemplo, ahí le digo, Tomás, por ejemplo, la obligación de detenerse en el semáforo rojo, la obligación de detenerse, es una obligación de abstención, una obligación de omitir. Yo no puedo avanzar cuando el semáforo está rojo. Por la obligación de no estacionar en zonas prohibidas es una obligación de abstención. No puedo estacionar acá, está prohibido. El objetivo de mi obligación es omitir, abstenerme. Todos los actos en la vida cotidiana versan sobre obligaciones de todo tipo. Ustedes están acá cumpliendo obligaciones que contrajeron cuando celebraron un contrato de educación universitaria. Se están formando y porque están celebrando un contrato educativo, vienen a las clases. Y yo también estoy cumpliendo mi obligación docente, que lo hago por placer, pero lo relevante es que tengo obligación de hacerlo. Entonces, todos estamos cumpliendo obligaciones. Y son obligaciones jurídicas porque si no las cumplimos, alguien nos exige consecuencias. Y si hay consecuencias, hay responsabilidad. Y si hay responsabilidad, que alguien tiene acción para exigir esas consecuencias. Pero, por ejemplo, cuando toman un transporte, está la obligación de pagar el precio, el boleto, el pasaje. El transportista tiene la obligación de llevarlos a destinos sanos y salvos. Van a ver un espectáculo deportivo, sacan el ticket, tienen derecho y obligación de permanecer y no hacer ruido. Hay obligaciones de todo tipo y derechos de todo tipo. Los derechos están consustanciados con las obligaciones. Vienen mezclados los derechos y las obligaciones. Toda obligación genera un correlativo derecho a otro. Y todo derecho de otro genera una obligación a otro. La obligación de cada uno se complementa con el derecho correspectivo del otro. Se vive en sociedad, en comunidad, todos vinculados con todos. Bueno, el dare, el facere. Facere es hacer cualquier actividad del deudor que no consista en entregar cosas. Incluye las abstenciones, como bien dijo el estudiante. Se trata este objeto, se trata de una obra de arte, un cuadro, el mecánico que arregla el auto. Pero con respecto a eso, o sea, ahí tengo que crear un cuadro es parte de hacer. Claro. Pero acá en dar, por ejemplo, dice la creación de algo, la construcción de algo. No. Yo le encargo a usted. ¿No es una prestación de servicio? Es un hacer. Usted es un pintor, yo le encargo que pinte un cuadro. Su obligación es pintar el cuadro, conforme yo lo exigí. Usted tiene que cumplir la obligación haciendo el cuadro, a mi exigencia. Va a estar liberado cuando haga el cuadro. Que tenga como accesorio después transmitirme la propiedad de ese cuadro,
eso es secundario. Lo primario, lo principal es la obligación de hacer el cuadro. Por ejemplo, un arquitecto tiene la obligación de proyectar y edificar una obra. Que después la venda, que entregue el dominio a otra persona, eso es un aspecto secundario. Lo relevante, lo principal de la obligación del arquitecto es el diseño y la edificación del edificio. Un hacer, su obligación consiste en un hacer, independientemente que después cumpla con el dar o no dar, transmitiendo la propiedad, eso es otra cosa. Profe, el hacer solo se daría en el caso de que usted pague antes de que el objeto ya esté hecho. No, el pago puede ser en cualquier momento, puede ser antes, durante o después. Hay plazos para pagar también. El pago es el otro, el deber que tiene la otra parte. Puede ser antes, durante o después, según cómo se convenga en el negocio. Porque hay pagos anticipados, hay pagos durante y hay pagos a término o a plazo. ¿Lo vieron cuando vieron plazo o término? Normalmente los negocios jurídicos, plazo o término, que puede estar diferido la realización de un negocio jurídico. Sí. ¿Su nombre es? Noelia. Noelia, adelante Noelia. En el caso de préstamo, es medio confuso, pero creo que yo lo había entendido como una prestación de que lo tiene que ver una persona en específico. Por ejemplo, no es lo mismo que yo, no sé, soy un arquitecto y diseñé una obra. Sí, una obra, es más fácil. Por ejemplo, yo pago para ir a ver a Arjona y si Arjona no toca ese día, por ejemplo, no es lo mismo que toque otro cantante, porque mi prestación fue con ese. En esa obligación es así, es obligación de objeto determinado, pero puede ser obligación de objeto genérico. Usted, vamos a ver las clases de obligación. Usted puede decir, yo quiero comprar un auto usado. El auto usado está determinado, individualizado. Yo compro ese auto usado, tal auto. Es objeto determinado. No puede liberarse el deudor entregándole otro auto equivalente. Es ese auto usado. Ahora, si va a comprar un 0 kilómetro, es la obligación de objeto genérico. La empresa concesionaria va a entregar cualquier auto 0 kilómetros. No está individualizado en su especie, en su especificidad. Eso lo vamos a ver en clases de obligaciones. Obligaciones de objeto determinado, obligaciones de objeto genérico o indeterminado, que solo se identifican por el género. Una cosa es comprar el esclavo Pedro, tiene que ser el esclavo Pedro, objeto bien determinado, y otra cosa es comprar cualquier esclavo. Si compra cualquier esclavo, le van a dar en pago cualquier esclavo. Es un objeto genérico. ¿No piensas la red Mancipi? No, esos son otra cosa. Red Mancipi, no Mancipi, pero en clasificaciones de cosas y no clasificación de obligaciones. Son cosas, las cosas Mancipi, las cosas no Mancipi, las cosas Mancipi que se transmitían por Mancipar, tiene que ver con la clasificación de cosas. Es el mueble y no inmueble. Claro, tiene que ver esa clasificación. Las Mancipi y las Claro, y la obligación que tiene por objeto un prestar incluye cualquier entrega precaria de cosas. ¿Qué es entrega precaria? Entrega con obligación de restituir. La obligación de prestar es entregar algo con obligación de restituir. Es entregar no trasladando el dominio. Por ejemplo, como su nombre dice, prestando algo. Por ejemplo, incluye la entrega de bienes sin garantía, incluye la entrega para que le hagan reparaciones a algo. Entrega consiste en restituir cosas recibidas desde antes, cualquier restitución de cosas recibidas antes. Por ejemplo, entregar algo en alquiler, entregar algo en comodato, entregar algo en depósito. Son todas obligaciones de prestar
que consiste en entregar algo no transmitiendo el dominio, entregando algo a título precario con obligación de restituir. Esto es el prescar. Creo que se relaciona con la tenencia. Entregar algo en tenencia es entregar algo a título precario, ¿sí? Pero la tenencia es una relación real, no tiene que ver con las obligaciones, son cosas distintas. Yo les voy a dar la idea de qué quiere decir prestar. Prestar significa proporcionar, suministrar, dar fianza de algo, responder por algo anterior, dar o hacer algo sabiendo que se le devolverá, es devolver algo a cambio de algo recibido antes. Es una relación entre algo que se da y que se devuelve. Eso es prestar. Una relación de algo que se entrega y después se restituye. Eso tiene que ver con el prestar. Obligación de prestar es toda obligación de entregar algo a título precario. Entrego para que luego de un objetivo se me devuelva. ¿Se entiende? Y ahí vamos a la definición de obligación. La definición de obligación. Cuando a ustedes se les pregunte qué es una obligación jurídica, es un vínculo jurídico por el cual una persona, el deudor, queda constreñido en favor de otro, el acreedor, a cumplir una prestación de dar, hacer o prestar, y si la incumple, quedará pasible de acción. Esa es la definición de obligación. La repito. ¿Quedará? Pasible de acción. La repito rápido. Vínculo jurídico por el cual una persona, el deudor, queda constreñida en favor de otra, el acreedor, a cumplir una prestación de dar, hacer o prestar, y si incumple, quedará pasible de acción. Quedará pasible de acción quiere decir será expuesto, quedará expuesto a la acción del acreedor en su contra. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Porque ahora entramos en las clases de obligaciones. Esto es más sencillo y tiene que ver con que ustedes lo lean en los libros también, pero yo se los voy a explicar. Pero con el libro de los libros es muy sencillo de entender las clases de obligaciones. Esta unidad temática se puede decir que es sencilla. A lo que hemos explicado parece que es sencillo, me parece a mí, no sé qué les parece a ustedes. ¿Es sencillo o es complejo esto? Hay partes más difíciles cuando vemos procedimientos, eso es mucho más difícil. Esto es algo también que se puede aplicar a la cotidianidad. Claro. De decreto, prestar, de todo pasa por vínculos obligacionales. Todo pasa por vínculos obligacionales. Hay obligaciones en la amistad, en el matrimonio, en la familia, en la religión, en lo social, en lo deportivo, en todo de obligaciones. Lo único que distingue de esas obligaciones genéricas a las jurídicas es que las jurídicas están dotadas de acción. Pero si no tiene acción, igual son obligaciones, en el sentido coloquial. En una familia, digamos, que yo tengo la obligación más moral de cuidar a mi familia y no judicial de comprar zapatillas. Fíjese que en la familia también está
bajo acciones, protegido por acciones legales. Es muy jurídico lo que es la familia y todo. En el curso social y deportivo también hay obligaciones legales. Si uno no cumple con la cuota, prácticamente le sacan los derechos para usar las instalaciones. Hay obligaciones de urbanismo, de urbanidad, de comportarse de determinada manera, de no hacer desmanes, no hacer inconductas en los cursos deportivos, de no intrometerse con el otro, de respetar los símbolos, las instituciones. Todo eso son obligaciones jurídicas. ¿Todo eso entraría en obligaciones civiles? Sí, son obligaciones civiles. Sí. Bueno, esto más o menos va quedando claro, ¿se entiende? Si hay alguna duda, volvamos a ver antes de pasar a otro tema. Pero se entiende, ¿no? Bueno, hablamos. Doctor, le hago una pregunta. Esto es más dentro de las obligaciones civiles y honorarias, ¿no es cierto? O sea, también a una gente del rector también. Claro, ya vamos a ver la clasificación de obligaciones. ¿Cuáles son las civiles que están tienen acciones derivadas de la ley y las acciones pretorianas que la acción la deriva de concesión que hace el pretor, el delito del pretor de la acción, la pretoriana. Ya lo vamos a ver. Antes de ir a las clases de las acciones, de las obligaciones, vamos a ver la evolución histórica de las obligaciones, que esto es interesante, cómo surgen las obligaciones. En un principio, las primeras obligaciones eran la surgida de los delitos. De los delitos surgían las obligaciones civiles. Con motivos de los delitos se aplicaban penalidades a los agresores. Y estas penalidades colocaban al agresor como acreedor al agredido como acreedor del agresor. El agresor debía resarcir al agredido. Se aplicaban penalidades que eran condenas de sumas de dinero, que hacía que el agresor fuera deudor del agredido. El agredido era acreedor. Penalidades, yo les voy a contar de dónde derivan palabras como pena, castigo. Pena es una vieja palabra que es onomatopeya. Onomatopeya es la sonorización de una voz, que surge de el juez decreta pena. De esa expresión antigua, el juez decreta pena, quiere decir el juez impone aflicción, impone un dolor. Y de ahí, del juez decreta pena, la onomatopeya quedó con la palabra final pena, y pena quedó asociada a castigo, a sanción, a aflicción, a condena de algo. Y estas penas hicieron surgir en el tiempo a las obligaciones creditorias, las obligaciones pecuniarias, obligaciones de dar sumas de dinero. Estas penas significaban créditos para el agredido y deudas para el agresor. Las obligaciones creditorias fueron la fase posterior en la evolución de las obligaciones penales. Las obligaciones penales, vamos a ver, que evolucionaron desde una antigüedad muy remota, cuya primera etapa fue la venganza privada. La primera forma de imponer penas, imponer castigo, imponer sanción, era la venganza privada. Les digo también de dónde sale la palabra castigo. La palabra castigo surge de castus, casto, que es ajustado a reglas y ritos obligatorios. Hacer casto significa hacer puro algo. Aplicarle el castigo es purificar algo, hacerlo casto, hacerlo puro, hacerlo más sano.
De ahí también sanción significaba sanar algo, hacer purificar, hacer sanar algo que estaba de manera espuria, que estaba de manera impura. Por eso las palabras casto, pena, sanción, son palabras que tienen que ver con la evolución histórica de hacer puro algo, hacer sano algo, hacer mejor algo. Recuerdan que la justicia que perseguían los romanos era para que las cosas sean mejores, para que las cosas sean más puras, para que las cosas sean más sanas, más limpias. El shaos es ir hacia lo limpio, limpiar. Todas estas palabras tienen que ver con eso. Y las etapas de la evolución de las obligaciones penales, la primera fue la venganza privada. La venganza privada era una forma de imponer castigo en donde la familia del agredido reaccionaba en represalia contra la familia del agresor. Reaccionaba en represalia, era la represalia. Y la familia del agredido hacía justicia por mano propia. La respuesta de la familia del agredido era desmedida y en la posibilidad de su poder de imponer castigo. Podía imponer lo que pudiera su fuerza. Esta era la ley del más fuerte, o si se quiere, la falta de ley. La falta de ley es la ley de la selva, la ley del mar, donde el pez grande se come al pez chico. Es un poco la justicia privada. Cada uno de acuerdo a la fuerza de imponerse el que tuviera. Esta violencia de la ley de la justicia por mano propia, los romanos no les servía. Fíjense que los romanos establecieron un estado que duró 13 siglos. Ellos querían la justicia, querían la paz, querían lo mejor, querían el orden y que haya paz. Esto de la violencia desmedida llevaba a una espiral de violencia. Y así fue que la ley de las 12 tablas, antigua también la ley de las tablas, primer ley escrita en la República, se establece la ley del talión, que es la primera limitación a la venganza privada. La ley del talión estaba limitado el poder punitivo del agredido, de la familia del agredido. Era ojo por ojo, diente por diente. Y la palabra talión deriva de la tabla número 8, octava, que decía si membrum ruptum talio esto. Talio es hago esto. De ahí esa palabra, si membrum ruptus talio esto. De ahí quedó asociado la palabra ley del talión, por ese verbo que estaba inserto en la tabla número octava. Era ojo por ojo, diente por diente. La ofensa recibida merecía una represalia simétrica, no más que eso, no más que eso. Esto era una primera presencia estatal tratando de poner límite a la violencia desmedida. Pero lógicamente que era todavía violencia privada, justicia privada, y que la violencia engendraba violencia. Y los romanos tenían que remediar esta espiral de violencia que no ayudaba a mantener la paz social y la armonía entre distintos estados. Ellos eran conquistadores y querían llevar civilización a pueblos conquistados. Y esta violencia de ojo por ojo, diente por diente, justicia privada por mano propia, engendraba más violencia. Y fue así que se inventa un sistema que se dio a llamar composición voluntaria. La composición voluntaria se crea porque la ley del talión incentivaba la violencia, llevaba indefectiblemente a una espiral de agresiones recíprocas.
uno contra otro, otro contra uno, y eso no se salía de ahí. Y buscando la realización de la paz, el logro de la paz social, se comienza a usar de a poco la costumbre de pactar entre agresor y agredido, pactar, crear un pacto que viene de paz, de establecer la paz, crear un pacto en el cual el agredido renuncia al castigo del agresor. El agredido renuncia al castigo del agresor por la ofensa recibida, a cambio de una suma de dinero. Esta suma de dinero no estaba tarifada al principio, estaba librada al arbitrio del agredido. Era una suma de dinero que el agredido podía fijar libremente lo que se le ocurría. De ahí que estaba que si el agresor la aceptaba o no la aceptaba. Si no la aceptaba, quedaba la vía de la ley del talión. Pero bueno, era un sistema más pacífico, pactar la renuncia al castigo a cambio de una suma de dinero. Pero como todavía la presencia del Estado era tenue, era muy débil, se evolucionó a un sistema que se dio en llamar composición legal. Ya no composición voluntaria. Composición voluntaria era componer voluntariamente un litigio. Ahora se va a la composición legal, la composición obligatoria. Acá el Estado llevó a la estatización de todas las penas y con ello se suprimió la justicia privada. Al agresor del daño se le impuso la obligación de brindar un resarcimiento económico en favor del agredido, una prestación debida. Se le impuso una obligación de dar algo a favor del acreedor. El valor o precio del resarcimiento a cargo del agresor lo estimaba un juez, ya no el propio agredido. Acá lo estimaba un juez y no quedaba al libre arbitrio de nadie, ni del agredido ni de la familia. Si el agresor no pagaba la deuda, tenía que enfrentar prisión por deuda. Esto era prisión estatal, ya no la prisión privada de la mano siniestra. Este sistema de la composición legal, porque la ley componía los conflictos, se usa en el posclásico. Era propio del posclásico, este tipo de forma de justicia penal, la composición legal. Nuestro sistema económico tiene mucho de esto cuando establece la prisión como castigo, pero aparte del delito civil que configura los delitos civiles que acarrean sobre el agresor el deber de reparar y de indemnizar al agredido a través de una suma de dinero tarifada por un juez. Un juez es el que tarifa. Ya no es libre arbitrio del ofendido fijar la suma de dinero que deberá pagar el agresor. Acá hay un juez que tarifa, de acuerdo a patrones, a módulos, tarifa cuánto se debe dar en pago por cada tipo de daño que se produce. Bueno, ¿dónde está esto en el manual de Prieto? A ver, se llama esto evolución histórica de las obligaciones. A ver, el programa... Porque pasa justo a clase de obligaciones, que era justo donde estábamos. Fíjense, en el programa Unidad 9, evolución histórica de las obligaciones. Pero Di Pietro lo tiene que tener, yo no me acuerdo de qué parte, pero lo tiene que tener. Las fuentes están en la página 1, las fuentes de obligaciones que empiezan con eso. Fíjense en evolución histórica. Y bueno, pero ¿a dónde voy con este relato de la evolución histórica? Que estos delitos provocaban condenas penales. ¿Qué eran condenas penales? Eran obligaciones de resarcir, obligaciones de resarcimiento. Estas condenas penales estaban expresadas en sumas de dinero.
que originaban crédito para el agredido y deuda para el agresor. Y estas obligaciones se repactaban luego. Una vez que estaba nacida la obligación de indemnizar al agredido, quizás el agresor no tenía el dinero para pagar. Y al no tener el dinero para pagar, ¿qué hacía? Repactaba a través de la figura del nexum. Repactaba y ahí aparece el nexum como figura a través de la cual se crean las obligaciones. Y a través del nexum, el deudor enajenaba su persona al pago de la deuda. Así nacía la obligación personal que mismo se llamaba en el antiguo derecho, donde el constreñimiento era con el cuerpo, era corporal. Desde allí a las obligaciones pactadas por nexum se las llamó derechos personales, porque se establecían el vínculo de persona con persona. La responsabilidad era con el propio cuerpo, era un poder jurídico que tenía el acreedor sobre el cuerpo del deudor. Esto así hasta que en el año 326 a.C., en plena república, etapa del preclásico, anterior al preclásico, los comicios sancionan una ley que se llamó Ley Poetelia Papiria. El objeto de esta ley fue restringir el uso del nexum, y a través de restringir el uso del nexum, las obligaciones tenían que pactarse de otro modo. Ya no se respondía con el cuerpo. ¿Y qué dice esta ley? Esta ley permite que la responsabilidad del deudor se garantice con el patrimonio suyo o de otra persona, a través de garantes. Aparece la idea de el patrimonio reemplazando al cuerpo del deudor, y la responsabilidad comienza a ser patrimonial más que personal. Es un proceso histórico de transferencia de la responsabilidad de la persona al patrimonio. Esto que inicia en el posclásico se desarrolla durante todo el periodo clásico, y en el posclásico se consolida la responsabilidad patrimonial. Ya en el posclásico ya no se va a hablar más de responsabilidad con el cuerpo, y con lo cual deja de llamarse derechos personales. Cae en desuso la denominación derechos personales y comienza a emerger la denominación obligación en lugar de derechos personales. No así con la otra vertiente que se siguió llamando derechos reales, derechos sobre las cosas. Se siguieron llamando derechos sobre las cosas, derechos reales. Pero acá el cambio tiene que ver con que la responsabilidad corporal es reemplazada por la responsabilidad patrimonial. El nombre de las obligaciones dejan de ser derechos personales y se comienzan a llamar obligaciones. Sí, Oriana. Me quedé pensando en el nexum. ¿Existía algún tipo de protección que brindaba el nexum hacia el homo? Para que no se exceda de ese uso del cuerpo. No, en realidad era la esclavitud. Toda la limitación que tenía el dueño era la limitación que tenía el dueño sobre la persona del esclavo. Lógicamente que cuanto más antigua era la figura, más amplio era el poder del dueño. Esto se fue morigerando. Ustedes vieron que la esclavitud en Roma sufrió mucha evolución. Es más, con los emperadores cristianos hasta había crítica a la esclavitud. Lo que pasa es que no se la podía erradicar porque era el modo de producir riqueza en la antigüedad. La riqueza se producía a través de la mano de obra esclava. No existía el trabajo asalariado. El trabajo asalariado, antes de que sea asalariado, comienza a ser el siervo de la gleba, el hombre pegado a la tierra,
explotando la tierra y pagando un canon por ese uso, pero el trabajo asalariado comienza en el siglo XVII. Después de la peste negra que se murieron de la población. Claro, ellos, si bien los cristianos cuestionaban la esclavitud, no la pudieron erradicar en la antigüedad porque no inventaron otro modo de producir riqueza, de elaborar la producción de bienes y servicios. Se producía a través de la mano de la esclava, pero ya eran muy críticos a la esclavitud y por esa crítica que se le hace a la esclavitud se fue morigerando en cuanto a derechos y facultades que tenía el dueño. El dueño se fue cada vez restringiendo más. Tal es así que el esclavo podía tener hasta peculio propio. El esclavo podía tener pareja, lo que se llamaba el contubernio, que era el matrimonio del esclavo, podía tener familia, podía tener un montón de cosas que después, que al principio no tenía. Al principio estaba sometido totalmente al poder del dueño. Después fue adquiriendo ciertas atribuciones. La titular de la carta explica muy bien esta parte de la esclavitud porque dice que el esclavo en realidad no era cosa. El esclavo era un homo, un humano útil, un homo servili, un humano siervo que servía a otro, pero que no era cosa típicamente, era algo más que cosa. Era un humano que era útil al dueño y que como humano que era tenía algunos derechos básicos. Esto se fue asentando en el paso del tiempo. Pero sí, la deuda era la principal caída en esclavitud en los periodos antiguos. Y esta obligación, cuando se configura como vínculo patrimonial, supera lo personal, pero conserva el nombre de tal. Todavía se siguen llamando derechos personales a estas obligaciones. El patrimonio del deudor será la prenda común de los acreedores. Y este principio que formularon los romanos allá en el 326 a.C., es el principio pilar básico del derecho universal. El patrimonio del deudor es la garantía que tienen los acreedores. Ya no más se responde por el cuerpo. Hoy en día, lógicamente, es impensable sostener que se respondería con el cuerpo. Es gracias a esta ley que se sancionó en ese momento que estableció que la responsabilidad es solamente patrimonial y ya no corporal. Suprimió el cuerpo como garantía de la deuda. Esto es parte del legado que los romanos dejaron a la posteridad en materia del derecho. Y bueno, yo les quería dar eso de la historia de las obligaciones, y ahora faltaría otra parte que veo que hay poco tiempo para darla, pero son las clases de las obligaciones. En esto les digo, miren, bueno, en esto lean ustedes las clases de obligaciones porque es muy fácil, es algo muy sencillo, es una simple lectura corriente. Yo les digo sencillamente que si bien todas las obligaciones tienen rasgos parecidos, se distinguen las obligaciones de otras relaciones jurídicas. Se distinguen de los derechos reales, se distinguen de los derechos personalísimos, se distinguen de los derechos de familia. Todo lo que les di en el primer gráfico que Tomás iba a viralizar, ahí está la diferencia de derechos personales, obligaciones, con todos los demás derechos jurídicos. Y que dentro de la categoría de obligaciones es posible establecer discriminaciones, distintos tipos de obligaciones jurídicas, marcando algún matiz diferente en un punto y en otro. Así como vimos que los elementos de las obligaciones son el sujeto, el vínculo y el objeto, las clasificaciones de las obligaciones van a estribar, van a fundarse en diferencias en el objeto
objeto, diferencias en los sujetos y diferencias en el vínculo. Y de ahí va a desgranarse las distintas clasificaciones. Si vemos clasificaciones por el sujeto de las obligaciones, van a ver que había obligaciones de sujeto fijo. Sujeto fijo. ¿Qué quiere decir sujeto fijo? Que las mismas personas constituyentes de la obligación, acreedor y deudor, sean los mismos al momento del nacimiento y al momento de la extinción de la obligación. No varían los sujetos durante toda la vida de la obligación. La obligación que constituye los sujetos va a desarrollarse y se va a extinguir entre esos dos sujetos sin variación. Después, sujeto variable es que las personas cambian antes de la extinción de la obligación. Por ejemplo, una obligación contenida en un cheque que la establece entre el librador del cheque y el tomador, a través del endoso puede sustituir la figura del tomador de la obligación, del deudor. A través del endoso cambia la figura del deudor. Es decir, que entre el nacimiento de la deuda y la extinción ha sufrido cambio el sujeto de la deuda. ¿Se entiende esto? Una cosa es sujeto fijo, otra cosa es sujeto variable. Sujeto fijo es cualquier deuda que permanece inmutable. Sujeto variable es cuando el deudor o el acreedor cambia en el transcurso de la obligación. Otra clasificación distingue entre mancomunadas y solidarias. Acá estamos hablando de varios acreedores o varios deudores. Cuando hay varios deudores o hay varios acreedores, que son mancomunadas o que son solidarias. Mancomunadas quiere decir todas las manos en común y significa que los créditos o deudas se dividen entre los diversos acreedores o los diversos deudores. Se cumplen a prorata o a prorrateo, cada uno con una parte de la deuda o del crédito, dividido según los sujetos. Esto, por ejemplo, ¿cuál habría sido un ejemplo de deuda mancomunada? Mancomunada que es en manos comunes, mancomunidad. Todos participan. Y, por ejemplo, una deuda de un consorcio de propiedad horizontal. Hay que arreglar el ascensor. Se crea una expensa extraordinaria para arreglar el ascensor. Todos los consorcistas ponen parte para pagar esa deuda que es mancomunada. No es que un solo consorcista paga todo y después se reembolsa con el resto. No. Acá cada uno paga una parte. Esos son mancomunadas, cuando la deuda o el crédito se divide entre deudores o acreedores. Por ejemplo, las deudas del consorcio del propietario. Una deuda solidaria, por el contrario, ¿qué quiere decir solidario? Solidario deriva de solo, uno solo y nadie más. La idea de que la deuda la paga o la exige uno solo y nadie más. El que la paga o la exige tendrá acción de reembolso contra el resto. Cualquiera de los acreedores puede exigir la totalidad de la deuda a cualquiera de los deudores. Acá uno solo representa el conjunto, ya sea entre los acreedores o entre los deudores. ¿Cuál puede ser un ejemplo? Por ejemplo, cuando hay un alquiler cuyos inquilinos son una pareja no casada. Los dos son inquilinos, el acreedor le puede exigir el pago a uno o al otro, la totalidad del pago al varón o a la mujer. Cualquiera está obligado a pagar la totalidad frente al acreedor. Lógicamente que el que paga tiene acción de reembolso en la parte pertinente respecto del que no pagó. Por ejemplo, un contrato
¿Se entiende esto? Otra distinción son obligaciones alternativas y facultativas. Alternativas y facultativas. Esta distinción, esta clasificación, tiene en cuenta ya no a los sujetos de la obligación, sino al objeto de la obligación. Tiene en cuenta el objeto. ¿Cuándo es alternativa? Alternativa es cuando la prestación se cumple pagando esto o aquello. Esto o aquello. Consiste en dos o más prestaciones disyuntivas. Alternativa quiere decir una u otra. Prometes darme el esclavo Pedro o el esclavo José. El deudor cumple entregando uno de los dos, a elección del deudor. Si el deudor no cumple con la disyunción que le prepara, con el dilema que le plantea, el poder de elección con cual cobrarse se desplaza del deudor al acreedor. El acreedor tiene facultad para exigir en cuál de las dos prestaciones cobrarse si el deudor no ejerce su preferencia. ¿Se entiende esto? Alternativa quiere decir esto o aquello. Son prestaciones disyuntivas. Hay dos obligaciones en pie de igualdad, se cumple con una de ellas. La facultativa se parece. Significa, si no se paga con esto, puede ser con aquello otro. Si no se paga con esto, puede ser con aquello otro. La prestación es única, pero el deudor se reserva la facultad de liberarse entregando otra distinta. Por ejemplo, debo un caballo, pero podría cumplir entregando una suma de dinero. La obligación es la del caballo. El acreedor nunca va a poder tener el derecho de elegir. La obligación es única, se del caballo, pero el deudor, solamente el deudor, se reserva la facultad de que si no puede dar el caballo, paga una suma de dinero, paga una prestación facultativa que reemplace a la única que debe. La diferencia con la alternativa es que en la alternativa, si el deudor no elige cuál de las dos es el objeto de la deuda, elige el acreedor. En la alternativa, el acreedor tiene poderes para elegir. En la facultativa, el acreedor no interviene para nada eligiendo el objeto de la deuda. El deudor debe una deuda única y se libera pagando con otra equivalente a su libre elección. ¿Se entiende eso? Después, otras obligaciones se dividen en divisibles e indivisibles. Obligaciones de objeto divisible son susceptibles de cumplimiento fraccionado y esto no disminuye el valor de la cosa entregada. Divisible es poder entregar el objeto de la prestación fraccionada en partes y este fraccionamiento no disminuye el valor de la cosa debida. Por ejemplo, entregar 10 kilos de arena. Entregar 10 kilos de arena se puede fraccionar en muchos otros pedazos y siempre va a valer las partes sueltas, la suma de partes sueltas como el conjunto. En cambio, indivisible es cuando la cosa objeto de la obligación es insusceptible de ser fraccionada, porque si se fracciona pierde valor esa cosa fraccionada. Por ejemplo, se debe entregar un caballo. El caballo se lo entrega todo junto y con vida. Si uno lo fracciona, se muere y ya vale mucho menos, la carne mucho menos. Indivisible
divisible es insusceptible de fraccionamiento. Divisible es susceptible de fraccionamiento. ¿Se entiende eso? Y después, por el vínculo, dividiendo las obligaciones de acuerdo al vínculo, tenemos las obligaciones civiles. Alguien mencionó esto. Civiles son las obligaciones creadas en virtud de ley o de fuente legislativa, ya sea leyes, senados consultos, constituciones imperiales. Son obligaciones creadas por normas de alcance general para toda la sociedad, creadas por ley. En el libro están obligaciones civiles y obligaciones honorarias. Claro, ahí vamos al otro. Obligaciones civiles son obligaciones creadas fuente legislativa. ¿Qué son fuente legislativa? Leyes, los comicios, senados consultos del Senado, constituciones imperiales del emperador, fuente legislativa. Estas leyes rigen para el conjunto de la comunidad, para todo. Obligaciones que son para toda la gente. Mientras que las honorarias o pretorianas son creadas por el edicto del pretor. Y cuando las crea el edicto del pretor, para cada caso en particular, son de alcance particular, para el caso que le toque intervenir como personal jurisdiccional, de alcance particular. Eso es la diferencia entre obligaciones civiles que son creadas por leyes de alcance general o honorarias creadas por el edicto del pretor de alcance particular, para cada caso en concreto. Entonces, doctor, es porque hay una actio que hizo que el pretor estableciera eso. Eso es una obligación honoraria, creada por un actio que concedió el pretor. El pretor la concede para el caso particular y mientras dure el edicto del pretor, que dura un año. Es de alcance muy particular. Por eso es una obligación honoraria o pretoriana. Mientras que las obligaciones civiles, creadas por fuente legal, fuente de ley, rigen alcance general y no se derogan mientras no se derogue la ley. Van a regir mientras rija la ley. La ley se deroga. El edicto del pretor cae en desuso luego del año, si no es trasladado al edicto entrante. ¿Se acuerdan del edicto traslaticio? Que se trasladaba. Si el edicto no lo traslada, la acción dura un año. Y por ese año va a estar, y de alcance particular para el caso. Eso es una obligación honoraria pretoriana. Todas las obligaciones eran exclusivas de los ciudadanos. De los ciudadanos. Pero piensen que el concepto de ciudadanía fue cambiando en Roma. Ciudadanía en la antigüedad era para los patricios, pero ciudadanía en el posclásico eran todos los habitantes del imperio. Porque el edicto de Caracalla extendió la ciudadanía a todos los habitantes del imperio. Con lo cual, la idea de ciudadanía fue variando en Roma. Una cosa es la ciudadanía en la antigüedad y otra cosa es la ciudadanía en el posclásico. En el posclásico son todos ciudadanos. Ya desaparece la segunda categoría de gente, los clientes, quedan los ciudadanos y los esclavos. Hasta los extranjeros van a tener ciudadanía. Los extranjeros van a tener ciudadanía en tiempos de Caracalla. Entonces, que en la etapa de oro empieza la ciudadanía. La ciudadanía se empieza a extender cuando los senadores necesitan expandir si necesitan sumar gente al ejército. Y para sumar gente al ejército, como premio, le van dando la ciudadanía. Quienes se desempeñan en el ejército le van dando la ciudadanía. Pero esto es cada vez más frecuente hasta que Caracalla, por una cuestión impositiva para recaudar tributos, extiende la ciudadanía a todos los habitantes. Y de esta manera a todos los pone en el brete de pagar impuestos, porque solo los ciudadanos pagan impuestos. Y se extiende la idea de ciudadanía. Es lo mismo que hoy, que se una metrópoli mundial como Estados Unidos extienda la ciudadanía a
Bueno, y otra categoría de obligaciones, las que dividen en cumulativas y angulatorias. Cumulativas, el nombre dice de cúmulo, crear cúmulos, agregados. Pagar, cumulativas, pagar entero varias deudas. Por ejemplo, pagar entero a 2 o 3 acreedores la totalidad de la deuda. Esto en los delitos. Quien era condenado a pagar un quantum debía pagar el triple, el cuádruple de la deuda. Y si había varios damnificados, debía pagar el triple a uno, el triple a otro, pagar entero a varios acreedores damnificados por los delitos. No sé si me explico, no queda claro. Pagar entero la deuda a 2 o 3 acreedores que recibían repetidas veces esa deuda. Por ejemplo, en los delitos, que si se robaba a 3 damnificados, había que pagarle la totalidad de la pena a uno, a otro y a otro de los damnificados. A uno le roba, a 3 deudores, perdón, a 3 propietarios se le roba el caballo. El condenado, por el furto, debía pagar un caballo, a cada uno de los 3. Se acumulaba la obligación del deudor. A cada uno de los acreedores debía pagar entero, no que le debía pagar un tercio a uno, un tercio a otro y un tercio al otro. Le debía pagar a cada acreedor, que eran 3, la totalidad de la deuda, por más que él se haya beneficiado con una sola vez esa deuda. La deuda se acumulaba, acumulación de la deuda. Ya me cuesta explicarlo porque a esta hora de la noche explicarlo me confundo, pero bueno, tengan paciencia. Y después las ambulatorias. Las ambulatorias son obligaciones que tienen mucha actualidad hoy en día. Ambulatoria. ¿Qué quiere decir? Que la obligación sigue a la cosa, ambula con la cosa, y no a la persona, y no sigue a la persona del deudor. La deuda está adherida a la cosa que genera esa deuda y no tiene nada que ver con la persona del deudor. Ambula, camina la deuda junto a la cosa. Por ejemplo, la patente de los autos y lo de la casa. Claro, ahí está. Por ejemplo, las deudas de expensas, en un edificio horizontal. Si cambia el propietario, la deuda sigue a la cosa. Quien sea el propietario es el que debe las expensas. Una deuda de expensas, cambia el propietario que se va no la paga, dejó deuda, la deuda antigua la paga el comprador. Porque la deuda le sigue a la cosa, no a la persona del propietario. ¿Se entiende esto? Sí. Bueno, y me parece que ya está todo. Las naturales. Las naturales son obligaciones jurídicas, pero carentes de acción. Fueron obligaciones que nacieron con acción, pero por algún motivo en especial se vieron privadas de la acción. ¿Qué son, por ejemplo? A ver si a alguien se le ocurre una obligación que nació teniendo acción y después la pierde la acción. Una deuda prescripta. La deuda que prescribe, que ya no puede ser exigida por el acreedor, esa deuda prescripta ya perdió la acción, quedó como obligación natural. Obligación natural porque es nacida. Natural quiere decir nacida, una obligación nacida como tal, pero que perdió su atributo jurídico. Claro.
otro día. Les agradezco la atención prestada. Díganle a sus compañeros que no deserten de la cruzada.